y nos levantamos con una noticia que estábamos esperando. Era inminente que Javier Milei vetara de forma total la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada en el Congreso el 22 de agosto y rápidamente, bueno, se había anunciado, ¿no?, estas medidas por parte de los gremios universitarios de convocar a un paro nacional de 24 horas para mañana, viernes 12 de septiembre, y también esta nueva marcha federal universitaria para el día que la Cámara de Diputados trate la insistencia para revocar el veto. Para hablar de todo esto y mucho más, vamos a profundizar con Mauricio D'Alessandro, secretario de organización de FATUN, de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. ¿Cómo estás, Mauricio? Rocío y Leandro te saludan. Hola Rocío, hola Leandro, hola audiencia, buen día. Bueno, la verdad es que era algo de esperar, digo, no había ningún tipo de esperanza que el presidente pudiera reflexionar y decir, bueno, no lo vamos a vetar, sobre todo porque en el discurso del domingo dijo que de hecho el modelo económico va a ser mucho peor, digo, va a profundizar estas medidas y era cuestión de horas, ¿no?, que sucediera. Lamentablemente sí, nosotros teníamos muy baja probabilidad de que no vetara, teníamos la esperanza porque eso, la verdad que militamos y trabajamos a diario para que la universidad pública argentina esté cada día mejor, tenga los recursos, tanto materiales como humanos, calificados y lo mejor posible para poder brindar un servicio de calidad como se merece el pueblo argentino, que es quien la sostiene. Pero bueno, este gobierno tiene un principio y un final muy distinto respecto del hacer público, y en particular tiene un ensañamiento con algunos sectores de la sociedad, los más vulnerables, los trabajadores, las trabajadoras. Es generoso con quienes no requieren del Estado, y con aquellos que tenemos por ley, porque tampoco se trata de una cuestión de capricho ni de inconstitucionalidad o de ilegalidad, sino que por la Constitución Nacional, como es la educación y como es la salud pública, tenemos la garantía de que el Estado, a través de sus recursos, es quien lo debe financiar. Este gobierno se dedica a hacer caja y cerrar sus cuentas, negándonos a quienes sostenemos a diario un servicio para toda la comunidad, a un costo altísimo, porque nosotros llevamos más de un año y medio, más de 18 meses, padeciendo un ajuste permanente tanto a los salarios como a los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Mauricio, ¿qué tal? Leandro Grave te saluda. Hoy estábamos viendo 1.160.780 pesos para no ser pobre. ¿Cuántos trabajadores no docentes hoy? Digo, no sé si tenés el número exacto, pero digo, debe haber muchos que no llegan a salir de la pobreza, ¿no?, con estos números. No, porque el gobierno, insisto, hace 18 meses que nos viene ajustando. Nosotros cerramos 2023 no en el paraíso, pero al menos con la justicia de saber que nuestros salarios podían seguir la senda de la inflación. Una inflación que es un flagelo, que es un problema muy serio para los asalariados, pero con una decisión política de que las trabajadoras y los trabajadores y sus familias no retrasasen sus ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Acá no se trata de cuestiones suntuosas, que es lo que mide justamente la canasta básica de referencia que acaba de citar Leandro. Nosotros hoy tenemos en el sector no docente, ustedes saben perfectamente, esto es una radio universitaria, pero bueno, tal vez la audiencia exceda los límites y tal vez el conocimiento de cómo es nuestra comunidad, pero hay dos sectores, docentes y no docentes. Los no docentes somos alrededor de 60.000 en todo el país, en las 57 universidades públicas nacionales, 62 en realidad porque hay 5 en formación que este gobierno interrumpió sus procesos o los dificultó desde el financiamiento hasta algunas intervenciones como la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Pero bueno, en esa graficación de unas 60 universidades y unos 60.000 trabajadores no docentes, para hacer números redondos,
nosotros debemos tener más o menos el 50% de la planta por debajo de la cifra que acaba de mencionar Leandro, de 1.160.780. Te la recuerdo, por la bueno, duda. por debajo de 1.200.000 pesos tenemos medio escalafón. Estamos hablando de que nosotros tenemos un salario básico y después tenemos adicionales de ley que remuneran y bonifican, y después tenemos algunas cifras que solo remuneran y otras que aún hoy estamos peleando y que se incorporaron a partir de este gobierno, de carácter no remunerativo, no bonificable, como bajo el concepto de garantía salarial, justamente para equilibrar contra esta cifra de la canasta básica, pero que bueno, que no reciben las actualizaciones correspondientes. Por lo tanto, en octubre del año pasado, después de la segunda gran marcha nacional, recibimos como respuesta ya por el mes de noviembre el reconocimiento de la garantía salarial y un retroactivo a abril del año pasado, que es cuando arranca el año calendario por paritaria, de marzo a marzo. Bueno, recibimos un retroactivo para compensar esa garantía salarial. Lo que sucede es que la inflación avanza, los salarios mensuales están mínimo un punto por debajo de lo que es la garantía salarial, lo cual significa que se sigue perdiendo, por debajo de la canasta, y se sigue perdiendo todos los meses. Claro, hay un goteo mensual es un goteo permanente. Claro, como se entiende, digo, la idea de goteo es, hay un 2% de inflación y hay menos de un 1% de aumento, que a veces ni siquiera llega al 1%. Digo, se licúa, y así, ese aumento se licúa así se va perdiendo un 1% por mes. Con los aumentos del costo de vida, ¿no? Exactamente, es lo que ustedes están graficando, lo que intento de alguna manera contarles. Nosotros tenemos, entre otras cosas, congelada la paritaria, pero congelada los términos de negociación, porque después nos aplican de manera unilateral a todos, docentes, docentes, en realidad todo el sector público, nos aplican una negociación solo de la administración central. Negociación en los términos de la voluntad de la buena fe de la negociación, porque después a los efectos reales funge una imposición del gobierno que un sector firma, otro sector rechaza. Estamos hablando de UPCN y de ATE, y por carácter transitivo nos aplican a todos los que tenemos convenio colectivo propio. Por lo tanto, cada uno debería tener su negociación, no solamente los universitarios, todos los organismos descentralizados, todos los autorregulados, todo lo que tenemos convención colectiva propia, y que con el avance de los derechos laborales fuimos conquistando nuestras convenciones colectivas y fuimos saliendo de la convención madre, que es la Administración Pública Central, es justamente por reconocimiento de distintos saberes y haberes, y también por derechos y obligaciones. Nosotros tenemos nuestra convención colectiva y debiéramos tener nuestra propia negociación, porque nuestros salarios están cansados sobre jornadas laborales distintas, están cansados sobre actividades de trabajo distintas. Bueno, esto, por un lado, no tenemos la paritaria en los términos reales para la negociación y actualización de nuestro salario. Por otro lado, nos aplican una negociación que no nos es propia, ni nos permiten renegociarla para poder ubicarla en nuestras necesidades respecto de nuestros salarios y de nuestra actividad. Y por el otro, esa tablita que nos van aplicando nos hace perder más o menos un punto por mes. Más o menos quiere decir que si la inflación es superior a 1, la brecha es lo que se exceda de 1, porque ellos pisan, el gobierno nacional pisa la paritaria en torno a un promedio de 1% mensual, que es de la misma manera donde mide la evolución del dólar. Ahorra plata todos los meses. Ni el dólar ni la inflación van a ese ritmo. Digo, la realidad es termina ahorrando plata no es que gasta menos, en definitiva. Le sale más barato la educación pública. El déficit cero es eso. Hacen caja, pisando en los salarios, retrayendo la actividad, consecuentemente recaudando menos, rompiendo el sistema productivo, el tejido social, y por el otro lado, ¿sí?, hacen caja con los gobernadores, no enviando los ATN, que son automáticos, no enviando la coparticipación en los términos automáticos, todo inconstitucional. Hacen caja de esa manera, ¿sí? ¿Para qué? Para poder pagar los intereses de la deuda, para poder pagar tasas siderales para que no se dispare el dólar, para poder... Bueno, entonces, toma una decisión el gobierno. Audición. Cero, sacando a un sector y trasladando a otro.
Claro. Eso es lo que hace el gobierno. Ahora, no hay muchos docentes y no docentes terminan también cambiando de trabajo, porque digo, cuando ves que en el sector privado hay otras actividades que se paga mucho mejor, terminás yéndote de tu trabajo en la universidad. Digo, ¿esto está pasando? Está pasando, yo te digo, del sector no docente en menor medida que del sector docente. Lo cierto es que no hay actividades a salvo. Podés encontrar alguna que otra actividad ligada al sistema financiero, ligada al sistema de las nuevas tecnologías, que puedan estar pagando mejores salarios, que esos salarios puedan estar atados al dólar. Algunas actividades que tienen que ver con la minería, con el petróleo, pero son muy específicas, son actividades para trabajadores calificados, y si bien justamente los universitarios lo que tenemos es esa cualidad que tanto y especialmente los docentes, como en particular buena, pero muy buena cantidad de los no docentes, porque hay carreras propias, porque no nos hemos forzado para calificarnos, porque muchos de los no docentes a su vez pasan por las aulas y son estudiantes, o algunos incluso comparten la docencia con ser no docentes. O sea, somos trabajadores calificados, algunos tenemos posibilidades, ¿sí?, de reinsertarnos en actividades mejor remuneradas, pero no sobran esas actividades, y para el alto nivel de demanda o para el alto nivel de bajo salario que hay en todas las actividades, la competencia es altísima por poco puesto de trabajo, que no todos pueden adaptarse, que no todos pueden hacerlo y que no están al alcance de todo el mundo, más allá que las tecnologías permitan muchas actividades hacerlas a distancia. Pero eso de la reconversión automática no existe. Lamentablemente, lo que sí está sucediendo es que se tenga más de un trabajo. Claro. Esto ya lo vivimos en la década 90, lo vivimos en otro momento. O sea, no es que se van de la universidad definitivamente. Claro, no te alcanza Lo y que tenés pasa que es seguir que trabajando Más carga todavía. después con un auto, capaz uno que... tiene una carga. Nosotros los trabajadores no docentes tenemos una carga horaria de 35 horas semanales. Cuando uno lo hace de lunes a viernes son 5 jornadas de 7 horas. O sea, uno pretende que después de estar 7 horas en su lugar de trabajo, más los itinerarios que son las idas y vueltas desde los lugares de trabajo a nuestras casas, estamos hablando de arriba de las 8 horas que son las jornadas laborales, tener tiempo para el resto. ¿El resto qué significa? Una familia, alimentación, vestimenta, descanso, porque uno con su fuerza productiva ya la puso a disposición para el trabajo, por lo tanto pretende tener tiempo para otras cuestiones. Bueno, esto es un estado ideal. Ese estado ideal es lo que vino a romper, entre otras cosas, este gobierno, a desordenar todo nuevamente, porque uno entonces, ¿qué hace? Las horas que descansa las reduce, y las horas que tenía libre o para dedicarle a la familia o a su tiempo propio, digamos, a su actividad propia, la tiene que dedicar a otro trabajo. Claro. Esto es lo que está sucediendo prioritariamente, por lo menos con el sector no docente. Cuando medimos que de 60.000, entre el 50 y el 60% está por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros tenemos un escalafón de 7 categorías y tenemos afectados más o menos dentro del salario mínimo, de la canasta alrededor del 60%, ¿sí? De la categoría 7 a la categoría 4. Nos quedan solamente el tramo superior de 1 a 3, por fuera de un corte que también estamos midiendo pobreza, no es un corte como terminamos discutiendo si correspondía o no pagar ganancia. A ese límite se ha dado vuelta la discusión. Pensar que esa fue la discusión, ganancia, ¿no? no En algún momento. En algún momento, digo, bueno, se hablaba de si correspondía o no pagar ganancia porque estaba en una actividad Límite, bien claro. remunerada, ¿no? Mauricio, ¿cuál crees que va a ser el camino de este veto? el camino ya lo recorrimos el año pasado. El camino de este veto es ir a pelearlo a la Cámara, conseguir los 2 tercios como se han conseguido últimamente. Afortunadamente para el pueblo, el Poder Legislativo, llámese Cámara de Diputados y Diputadas, como Cámara de Senadores y Senadoras, viene dando muestras de mayorías especiales, es decir, de alcanzar 2 tercios, producto de consensos en la negociación para alcanzar esos números, que son números especiales, números altos, que es lo que requiere la ratificación de una ley.
Cuando una ley es votada por ambas cámaras y se convierte en ley, el Poder Legislativo comunica al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para el veto. Bueno, estas dos instancias ya se cumplieron. La ley de financiamiento universitario, como así también la ley de emergencia en pediatría, la conocida como ley Garrahan, se votaron juntas, tanto en diputados como en senadores, con mayorías que alcanzaron incluso los 2/3 en el ámbito legislativo ordinario. Cuando se aprobó la ley, salieron juntas, se tomó su tiempo al extremo del reglamento, tanto el presidente de diputados como la presidenta provisional del Senado, en firmarlo, y se comunicó al Poder Ejecutivo. Hoy vencía el plazo, y anoche, entre la media tarde para la ley de financiamiento, pasadas las 19 horas, y antes de las 24 de anoche, alrededor de las 23 y pico, se publicó en el boletín oficial los dos vetos a las dos leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto, ahora lo que queda es que el Congreso, a partir de la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados, comience la ratificación de la ley con mayoría especial. Paro y marcha también, ¿no? Va a haber paro y marcha. Eso voy. Ante eso nosotros, la comunidad universitaria, viene analizando todo este proceso y actuando en consecuencia. La semana pasada hubo una reunión del CIN en Rosario, jueves 4 y viernes 5. El jueves 4, además, se reunió de pleno lo que es el Frente Sindical Nacional, es decir, las 6 federaciones docentes, más la FATU, en representación de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras no docentes, la FUA y todas las representaciones estudiantiles que están unificadas en la Federación Argentina de Estudiantes y el CIN en la figura del presidente y vicepresidente, que estaban en el ámbito de una reunión ordinaria de la totalidad de rectores y rectoras. Estas 3 partes establecimos y comunicamos desde el jueves 4, algo que ya veníamos anunciando y que ya veníamos militando, pero se comunicó y se hizo efectivo, que se le advirtía al gobierno nacional que si había veto, había marcha. Nosotros hicimos 2 enormes marchas el año pasado, en más de 1 millón, 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas en todas las ciudades del país, en todas las ciudades que tienen universidades públicas nacionales y con epicentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en torno a la Plaza del Congreso y Plaza de Mayo, que son las 2 cajas de resonancia. Hicimos 2 marchas muy grandes que demostraron que la sociedad acompaña la lucha de los universitarios y las universitarias. Esa gran lucha en defensa de las universidades públicas, le advertimos al gobierno que si vetaba, iba a haber marcha. Por lo tanto, ante el veto de ayer, hubo reunión del Frente Sindical Nacional y se comunicó efectivamente lo que ya se había adelantado la semana pasada, que el día que la Cámara de Diputados, que la Cámara de Origen trate, porque tiene los 2/3, la ratificación, va a haber una marcha enorme, una gran marcha federal en todo el país, con réplicas y con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, que esa gran marcha, si estaba el veto también con el Garrahan, iba a ser en unidad con la salud pública, con pediatría, con el Garrahan y con todos aquellos que estén en lucha, con todas las actividades que estén resistiendo a este modelo de ajuste. ¿Podría ser el miércoles esto? El miércoles. Eso voy. Sea el miércoles 17, sea el miércoles 24, sea el miércoles 31, porque los miércoles es cuando vota diputados, y porque diputados de la Cámara de Origen, cuando esté los 2/3 para ratificar, porque van a seguir vetando y van a seguir involucrando más actores, porque si vetan ATN hay 24 gobernadores y nosotros necesitamos que no se vayan los votos, que tanto diputadas como diputados acompañen la ratificación de las propias leyes que ya votaron las propias cámaras y ya lo hicieron con votos especiales, ya lo hicieron con 2/3, aún cuando no eran necesarios, porque así salieron estas leyes que están siendo cuestionadas y vetadas ahora. Eso en torno a la acción de la marcha, la tercera gran marcha federal. En paralelo y como reacción, los sindicatos nos habíamos resguardado la acción gremial. Lo dimos a conocer el jueves pasado a rectores y rectoras y a estudiantes a través de sus representantes, que si había veto, los sindicatos íbamos a actuar, íbamos a reaccionar a esa acción del gobierno con un paro.
qué iba a hacer al día siguiente y por 24 horas sin concurrencia al lugar de trabajo. Ayer reunidos al mediodía, porque era inminente el veto, se tomó como horario de corte las 19 horas, todos los secretarios y las secretarias generales de las federaciones decidimos que hasta las 19 horas, si había veto, el paro era el día jueves, si no había veto o era posterior, pasaba al día siguiente. Por lo tanto, porque hay toda una cuestión de instrumentación después de el paro. No es que se llama paro por flyer y al día siguiente no va a trabajar nadie. Hay que trabajar el paro, hay que dar los avisos correspondientes, hay que reorganizar las actividades, aquellas que tienen turnos tienen que tener la posibilidad de... O sea, nosotros trabajamos con seriedad una medida de fuerza y no la manoseamos, la cuidamos mucho porque es la manera que nosotros tenemos de defender a las trabajadoras y los trabajadores con una acción directa y dura como es un paro. Por lo tanto, superar las 19 horas no había conocimiento del veto. Cuando llegó el veto, directamente ya estaban las comunicaciones preparadas y a partir de ahí es que se construye las 24 horas de paro sin concurrencia en lugares de trabajo para el día viernes 12. Bien. Bueno, ya está esto sigue, agendado todo. Sí. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, si en definitiva se ratifica la marcha, si realmente hay sesión en el Congreso, si se traslada a otra fecha, pero bueno, también hay una marcha que amerita también mucha complejidad porque es una marcha por lo general muy grande a nivel federal, es todo el país que está movilizado y bueno, sabemos que tampoco es como explicábamos, ¿no? Que sale, bueno, vamos, marchamos, ya está. Digo, hay una organización, hay que la gente se moviliza, digo, tener que contratar micros, ponerse de acuerdo, bueno, es todo bastante complicado. Creo que a nadie le gusta marchar, nadie le gusta salir a hacer paros, digo, son medidas extraordinarias de fuerza ante una situación tan grave como esta. Exactamente. Nosotros queremos dejar bien en claro, ¿sí?, que somos trabajadoras y trabajadores, que nuestra función, nuestro rol están dentro de las universidades, cuidando las universidades, defendiéndolas, haciéndolas crecer, recibiendo cada día más y más estudiantes que tengan acceso a la educación. Ese es nuestro rol, de brindar un servicio a la comunidad, y nuestra contraprestación a nuestra fuerza de trabajo es un salario digno. Y que a esta situación llegamos porque las universidades no tienen presupuesto, porque hace más de 2 años que este gobierno no pone a considerar un presupuesto nacional y hace una reasignación arbitraria de sus recursos, negándonos, entre otras cosas, salario y presupuesto a las universidades públicas. Por esa razón se construye este estado en el cual estamos hoy, y por esa razón nosotros tenemos un paro de 24 horas el día viernes y tenemos la organización de la tercera gran marcha federal en rechazo a las medidas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, especialmente a educación y salud, porque estamos atados en esas dos leyes que fueron vetadas en simultáneo. Ahora, para que eso suceda hay que generar las condiciones. Para que eso suceda nosotros tenemos que consustanciar a la sociedad, como lo hicimos en abril y en octubre del año pasado, para que nos acompañe, para que valide la legitimidad tanto de las universidades públicas como la defensa del Garrahan. Para que eso suceda, ¿sí?, este gobierno tiene que atender al pueblo. Tiene que atender al pueblo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que le dijo basta, que votó el domingo pasado de manera absolutamente mayoritaria fue la derrota que tuvo este gobierno en las urnas de la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos, construyendo una realidad que el gobierno no quiere ver, que es que el modelo económico que llevan adelante está agotado. Está agotado. El gobierno pretende cambiar sus políticas sin cambiar su conducción política. Entonces, si el camino a la conducción política choca con la voluntad del pueblo, sus políticas tienen que cambiar a favor del pueblo y no justificar un ajuste brutal solo para pagar tasas de interés de la deuda, solo para pagar tasas de interés para que no se le dispare el dólar, solo para que algunos sectores se salven, por ejemplo, bajando retenciones, y que los asalariados, los que no tienen trabajo, paguemos el costo de este ajuste en el consumo diario. Bueno, esas cuestiones son las que están en juego y hay que construirlas. Por lo tanto, no es
no trabajamos el viernes y esperamos que nos convoquen a la marcha. Hay que trabajar en la visibilización, hay que trabajar en la concientización. Todos los trabajadores y trabajadoras, todos los estudiantes de las universidades públicas nacionales tenemos que construir las medidas de fuerza que se llevan adelante. Llámese paro, llámese actividad de visibilización, llámese marcha federal. Mauricio, Sí. por lo pronto nosotros esta charla que tuvimos hoy acá, ya me confirmaron recién que la vamos a trasladar a través del programa Aulas Argentinas a toda la Argentina por parte de la red de Aruna y con las universidades que tienen radios, bueno, lo vamos a llevar a ese terreno, digo, de una forma también para que tu voz se pueda amplificar y llegue a todo el país en esta entrevista que hicimos recién. Yo les agradezco como trabajadores y trabajadoras universitarias, como compañeros y compañeras no docentes. Las radios universitarias cumplen un rol central en la comunicación del quehacer de las universidades públicas y también de la realidad de nuestro país, así que les agradezco en nombre de la FATUN esta oportunidad de poder comunicar y tener el tiempo de explayarnos para decir qué es lo que está pasando y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, más allá que hace 2 años que lo venimos haciendo y que nos han acompañado y que es de público conocimiento. Lo que pasa es que en este país suceden tantas cosas tan rápido y tan graves que una cosa tapa la otra continuamente y pareciera ser que las 2 marchas del año pasado pasaron hace 10 años y que nosotros recién ahora volvemos a estar en emergencia o en problemas. La verdad que nunca salimos de esta línea de conflictividad y hemos estado trabajando para no perder visibilidad y para poder llevar adelante el reclamo. Fuimos escuchados por el Congreso, hay ley y este gobierno nuevamente, por segundo año consecutivo, se atreve a vetarla, desconociendo la legitimidad y la legalidad de nuestros reclamos. Así que muchas gracias a ustedes por la entrevista y ojalá podamos entre todos y todas construir un poco de justicia social que tanto nos hace falta. Gracias, Mauricio. Seguiremos en contacto. Pasó el secretario de